Hablemos de datos. En esta ocasión veremos cómo convertirse en una empresa que toma decisiones basadas en datos o data driven. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Quieres saber más acerca de Data Analytics, Cloud Computing, Project Management, para convertirte en un experto en solucionar problemas empresariales con creatividad? Expertos en tecnología y negocios te ayudarán a entender conceptos básicos, casos prácticos y te mostrarán cómo se aplica en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hablamos de ciencia de datos, metodologías ágiles, programación en la nube y cómo liderar proyectos en estas áreas de manera exitosa. Esto es Data Cloud Masters by Cloud Solutions. Hemos hecho una serie de 3 pasos para convertirse en una empresa que toma decisiones basadas en datos, data driven. El primer paso para una empresa sería entender lo que significa ser data driven. El segundo paso es tomar decisiones basadas en datos. Y el tercero, hacer los datos confiables, accesibles y reutilizables. Vamos a hablar cada uno de estos temas paso por paso y examinar qué conlleva cada cosa. En primer lugar, comencemos por entender qué significa data driven. Una empresa data driven o que toma decisiones basadas en datos es aquella donde la alta gerencia, la gerencia media, tiene las herramientas necesarias o los análisis a la mano para poder determinar qué acciones tomará la empresa y en base a esta información cambiar el rumbo de la misma. Entonces aquí vienen varias cosas importantes, por ejemplo, un gerente de ventas que tiene la información al día de todo lo relacionado a su área y también la producción de la empresa para poder determinar, ok, en qué nos vamos a enfocar en este mes o en este cuarto, etcétera. El mismo presidente de la compañía o sus vicepresidentes y directores tiene la información al día respecto a las compras, ventas, producción, todo lo relevante que les puede ayudar a tomar la decisión en ese momento. Una empresa tiene sus decisiones basadas en la gerencia y niveles más altos, pero también empodera a niveles, una buena empresa empodera a niveles bajos de la compañía o medios, donde ellos pueden determinar qué hacer en su acción con el día a día. Entonces, ¿cómo es este proceso de la empresa donde yo entiendo qué son los datos? El primer paso es crear un flujo de datos. En esta etapa yo determino dónde está mi información y hemos hablado en ocasiones previas de tener la información solamente almacenada o sentada en la base de datos, lo cual no sirve para absolutamente nada. Esa información debe procesarse y analizarse para llegar a un determinado fin. Generalmente esto empieza de manera reversa. Quiere decir, yo quiero saber en este momento cuántas máquinas tengo paradas en mi empresa. Okay, entonces, las máquinas tienen sensores donde puedo determinar cuánto tiempo estuvo el paro, cuál fue la razón del paro, etcétera. Y en base a eso yo puedo programarme para el siguiente mantenimiento, para la siguiente vez que voy a contratar un servicio de mis proveedores, por decir algo. Pero para eso yo tengo que saber, la información de estas máquinas está almacenada en las máquinas en sí o se van directamente a los servidores. Ok, ¿cuál va a ser mi flujo de datos? Primero vamos a consumir esa información que está ahí. Además, tengo la información de mi sistema de mantenimiento con la programación de los mantenimientos del año. Ok, vamos a consolidar esas 2 bases de datos, vamos a unirlas y luego que las tengamos unidas vamos a ver el sistema de inventario. ¿Tengo realmente lo que necesito para este mantenimiento de esta máquina o me hace falta alguna pieza clave? Necesito hacer una orden nueva de compras para que me soliciten cierto producto. Entonces, vamos a unir esas 3 fuentes de datos, procesarlas y al final generar un reporte donde el jefe de mantenimiento, el gerente del área, puede visualizar esa información y decir, en 3 meses tengo mantenimiento. Necesito pedir el repuesto XYZ. Y en base a eso, ya trabajé todo mi flujo de datos y empiezo a tomar esas decisiones basadas en datos que tanto anhelo en mi empresa. Entonces, de manera empírica se toman decisiones por el momento, pero ya empiezo a trabajar en cómo construir esa información. Aquí un rol muy importante que viene a ser
En este flujo de datos puede ser un data analyst o analista de datos, un analista también de los negocios que pueda determinar qué se requiere de la empresa, y también un ingeniero de datos o data engineer que va a determinar cuál va a ser el pipeline o el flujo de los datos y cómo se va a almacenar al final, si va a llegar, por ejemplo, a un data warehouse, que es una base de datos para reportería, o se va a generar otro reporte sencillo, ¿verdad? Con el analista de datos. Lo segundo que tengo que hacer en esta etapa es potenciar las tecnologías modernas. Y aquí hay una parte muy importante. Generalmente las pequeñas empresas pueden jugar con cualquier tipo de tecnología, no tienen miedo a fracasar, digamos, o experimentar. Y las medianas también tienen una cierta libertad. Ahora, las grandes empresas están un poco limitadas en ese aspecto. Por ejemplo, hay empresas que funcionan solamente o tienen almacenado bases de datos de Microsoft, de SQL Server, o tienen toda su estructura en AWS o en un sistema que ya compraron. Y este sistema no les permite a ellas conectarse, no tienen una fuente donde puedan consumir, y entonces se hace un poco más difícil la parte de extraer información. Es aquí donde tengo que saber qué tecnología debo usar y cuál conviene más para mi empresa. A ciencia cierta, no existe un flujo completo que me dé todo lo que necesito. Debo adaptar la tecnología si quiero usarla en tecnología de Google, de Microsoft, o desarrollo mi propia tecnología híbrida. Tengo que adaptarme a esa tecnología. Pero además de esto, que es el paso 3, debo de ser disruptivo dentro de la empresa, con agentes de cambio e incentivo. Uno de los roles de los cuales debería enfocarse el departamento de tecnología o IT en una empresa es promover la tecnología y el cambio, promover la mejora día con día. Sin embargo, es mucho más importante empoderar la parte del negocio, porque son aquellas personas que saben qué necesidades tienen, que entienden qué problema está pasando actualmente en mi área y reconocen que se puede mejorar o automatizar cierta sección, división o cierto proceso dentro de mi empresa. Que los agentes de cambio no solamente sean personas de tecnología en sí, sino que sean gerentes, personas de bajo nivel, de alto nivel, que quieran o vean una necesidad y quieran mejorar la manera en cómo la empresa funciona. Aquí creo que en una empresa madura, cualquier persona puede convertirse en un agente de cambio. Cualquiera que ve una necesidad y dice, ok, creo que eso se puede hacer mejor, pero yo no tengo el poder para hacerlo. Entonces lo escalo a mi supervisor, a mi jefe, a mi gerente, y él puede solicitar la ayuda a los departamentos correspondientes que tengan las herramientas para hacer ese cambio que tanto quiero. Entonces es muy importante aquí entender ese control, ese flujo de información. Pero además de eso es la jerarquía que tenga mi empresa, la autonomía o el poder que tenga cada área o departamento, y sobre todo también el presupuesto para poder modificar los cambios. Si yo tengo una empresa que quiero que cambie y potencio la tecnología, pero a mi departamento X le doy, digamos, $100 para AWS, no creo que puedan hacer mucho en todo el año. O ni siquiera tengo un recurso, un analista o un programador que me ayude a generar lo que yo estoy deseando. Estoy haciendo las cosas de manera incongruente. Muchas empresas que no quieren contratar personal, lo que hacen también es contratar una subempresa para hacer el análisis de datos o el flujo de datos o hacer recomendaciones de qué deberían de hacer. Entonces, en la primera etapa de estos 3 pasos que dijimos es entender qué significa. Y con esas 3 cosas, creando un flujo de datos donde yo muevo la información que ya tengo, potenciando tecnologías modernas y determinando cuáles voy a usar para mi empresa, y teniendo agentes de cambios que me ayuden a motivar a mi equipo y crear incentivos para que la gente cree esa cultura, tecnología, de procesos de automatización, de datos, es nada más el primer paso. Ya aquí ya tengo unos pequeños reportes y empiezo a generar, o tengo sistemas, digamos, pasé de una empresa que llevaba todo en papel a una empresa que tengo ya todo automatizado, y empiezo a consumir los datos y los centralizo en un data warehouse, en una herramienta como Google Cloud, AWS, en cualquier lugar que está centralizándose. Pero aquí viene la parte más divertida. Una vez que ya tenemos la información y la procesamos, pasamos a la segunda etapa, que es
tomar decisiones basadas en datos o data driven. Estas son empresas que en su día a día ya tienen la información que se ha procesado de un flujo de datos previo o en otra etapa o que se sigue procesando. Recordemos que esto es todos los días sale una oportunidad nueva para analizar, y es aquí donde los roles como científico de datos vienen a explorar también las posibilidades del futuro. Esta empresa primero debe construir equipos que colaboren, donde no solamente el área donde estoy o mi gerente trabaja de una manera y el otro gerente trabaja de otra manera, no, sino son equipos que saben que el departamento de ventas tiene información o una base de datos relacionada a ventas, el departamento de compras tiene información relacionada a compras, el área de mantenimiento ha creado una información muy relevante para saber los mantenimientos. Entonces yo como compras quiero ver ese calendario que tienen para poder programar también mis proveedores y así dirigir toda la información a donde corresponde. Entonces construimos un equipo que colaboran, que trabajan realmente como una unidad, aunque estén en diferentes áreas, en diferentes ubicaciones, en diferentes países. Luego, el segundo paso de esta etapa es fomentar el uso de datos en la cultura. Tengo una persona que regularmente va a conocer nuevas opciones de clientes, que va a reuniones, que se ayuda con el sistema que tengo actualmente en la empresa. Pero yo puedo ver con información de datos, conectándome, digamos, a eventos relacionados a mi área, a mi rubro, dentro de la economía actual, dentro del país actual, qué cosas puedo tomar, dónde puedo ir como vendedor y dónde puedo atacar ciertas acciones que quiero hacer. Entonces, esa cultura de datos significa que cualquier persona en cualquier rol, no solamente en la alta gerencia ni en la gerencia media, sino desde la persona del escalón más básico, puedo, teniendo la herramienta y la información a mi mano, tomar decisiones rápidas. Y aquí ya no soy una persona que toma decisiones, voy al día a día a la empresa a ver qué hago, qué sale. No, aquí tengo estructurado ya, esto tengo hoy, el sistema me está diciendo que hoy debo de hacer 5 ventas. Tengo ciertas notificaciones de que tengo que llamar a 3 proveedores para poder cerrar esta solicitud, etcétera. Entonces, muy importante que aquí sepamos identificar que los datos vienen, esto es un sistema normal, ¿verdad? Pero los datos vienen a darme más visibilidad a mí, a empoderar a todo el equipo para que yo pueda fomentar esa cultura y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, realmente aquí es una persona que tiene una visibilidad, de todas las órdenes que tengo en este momento de producción, yo debo de sacar 10 al día. ¿Cuántas he sacado? Tengo indicadores. Bien, me estoy tomando tanto tiempo para hacer esto, pero no debo tomarme menos, etcétera, etcétera. Entonces, me enfoco en visualizar la información. Generalmente esto puede ser KPIs o indicadores de rendimiento clave de cada individuo, donde él puede ver, hoy, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy con mi meta de la semana, del día? Bueno, tengo que moverme un poco más, tengo que acelerar, tengo que ir a tal lado o hacer tal cosa, tengo que finalizar mis tareas pendientes. Pero todo esto lo hago de manera colectiva también. Entonces, recordemos que para tomar decisiones basadas en datos en esta etapa, ya construir un equipo que colabore unos con otros, ¿verdad? No solamente un área, sino toda la empresa. Además, estoy fomentando una cultura donde la gente pueda visualizar, tener una herramienta donde ve lo que tiene pendiente o sus indicadores claves de rendimiento para poder mejorarlos. Y en tercer lugar, tengo una empresa que está integrada con la tecnología. Los datos no se separan del negocio. Ese es el tercer paso. Entonces, ¿qué significa que los datos no están separados del negocio? Va de la mano con lo que hablábamos en el paso anterior. Como los datos están integrados en cada etapa de mi negocio, yo estoy activamente viendo los indicadores de las personas. Yo estoy conectado con los datos. Mi gerente, mi personal, va todos los días a saber que los datos están ahí para que mi negocio fluya. Los datos no son una herramienta aislada, no son un link que está por allá. Sí, hoy quiero ver cómo están las ventas, hoy quiero ver cómo están las compras, hoy quiero ver cómo están los gastos, hoy quiero ver cómo está la producción. Ya está engranado en la parte del negocio. Toda la persona habla de, si quieres ver tal cosa, tenés que ir a tal lado. Si quieres ver esta información, quieres ir a tal reporte.
hay mucha colectividad porque ya tengo los negocios integrados con los datos. Los datos no son una isla que está por ahí o un reportito o un link donde yo puedo ir a ver la información, sino que todo se concreta en el negocio. El negocio circula a través de los datos y los datos obviamente circulan a través del negocio. Que los datos o los análisis, los reportes, se dan en base a respuestas de una pregunta que sale del negocio, de una necesidad que yo tengo, de una evaluación que quiero hacer de rendimiento a mi personal, de una evaluación de ventas, de producción, de compras, de cualquier cosa que necesite saber el negocio o una proyección que quiera saber. Y ahora vamos a la tercera etapa, donde ya pasamos de entender como empresa qué significa ser data driven y ya he modificado todo mi flujo de datos para tomar decisiones, para llegar a la segunda etapa, que es tomar decisiones basadas en datos. Ya está engranado dentro de mi cultura empresarial los datos. Todos los días las personas se sientan a su lugar de trabajo, ven los reportes, los análisis que tienen y en base a eso empiezan a colaborar con el negocio y a tomar decisiones. ¿Cuál es esta tercera etapa? Hacer los datos confiables, accesibles y reutilizables. ¿Qué significa esto? Muchas empresas a veces no tienen las herramientas. Hay una serie de reportes de Excel por aquí y por allá. Persona X del departamento B tiene cierto Excel por ahí y ha consolidado mucha información, y la otra persona de otro departamento también ha consolidado información. Pero no han llegado a ese punto donde centralizan todo en una base de datos o todo se sube a la nube, ¿verdad? O AWS, Azure o cualquiera. No hemos llegado a un Power BI, no hay un Tableau donde tenga la información realmente centralizado. Tengo un flujo de datos, pero no es un flujo de datos optimizado y los repositorios están aislados. Cada quien o cada departamento, generalmente se da que cada departamento tiene su base de datos y yo quiero consumir como el departamento X información del departamento Y. Pero ¿qué pasa? Yo construyo toda la información otra vez, hago todo el flujo de datos y no existe la tarea de ver que ya otros departamentos tienen esa información. Eso es lo que se conoce realmente como data silos o silos de datos, donde la información está construida y hay flujos de datos y hay bases de datos robustas, pero están por todos lados. Nadie se ha sentado a analizar y centralizar y consolidar un repositorio. Viene a mi mente una herramienta muy popular que es Snowflake, con un modelo de copo de nieve, donde yo puedo conectar una fuente de información a otra fuente de información y construir bajo estas dos fuentes otro reporte, otro análisis, etc. Aquí es una empresa bien madura en cuanto a la toma de decisión de datos. Ya tiene todo centralizado, ya sea en la nube generalmente, y ahí puedo conectarme a base de datos de producción, ¿ok? Y entrelazar esa producción que está pasando en este momento con la base de datos de proyecciones de ventas y ver si estoy de acuerdo con mi nivel de inventario también, o si debo de producir un poco más. Entonces, pero todo esto lo hago no porque el gerente de producción me dio la decisión, me dio información X, y el gerente de ventas me dio cierta producción, sino que ya existe un flujo de datos centralizado y reutilizado, donde lo que producción en su base de datos tiene fue procesada para que se combine con las demás fuentes. Entonces, es muy importante esa parte, porque aquí ya confío en los datos y que están interconectados, y la data que ya tengo almacenada, mi flujo de datos existente, me ha creado otro flujo que a futuro me serviría para que un científico de datos pudiera construir modelos de Machine Learning y pueda predecir el futuro. Una empresa que toma decisiones basadas en datos puede comenzar desde querer saber algo tan sencillo como cuántas ventas tengo al día, pasar por convertirme en una empresa que tengo las herramientas, los análisis correspondientes en Power BI, Tableau, etcétera, hasta poder pensar en el futuro. Y ese es el efecto bola de nieve que tiene la automatización y sobre todo el poder de los datos. Recordemos que ahora los datos no son acerca de hablar del pasado. Si bien es cierto, la información de los reportes, de lo que ya he gastado, me sirven para saber histórico, eso puede predecir también el futuro. Eso combinado con otras informaciones, con otras fuentes de datos. Entonces, si uno tengo mi fuente de datos accesible para que otra persona, otro departamento lo pueda consumir
Y ojo, aquí una parte muy importante también es la seguridad, porque al poder compartir una fuente de datos, puede que tenga información, digamos, del departamento legal que no se debe compartir, o información privada o privilegiada que debe de mantenerse en cierto rango. Cuando yo comparto información y la hago accesible, tengo que tener una seguridad, una estructura de seguridad donde me diga, ok, sí, cierta persona puede acceder a cierta información, pero no a la otra información. Puede acceder a esta tabla, pero no a la otra. O de esta tabla puede acceder a los registros que tienen solamente para su país, pero no puede acceder a otro país, porque esa información está restringida. Entonces, todo esto conlleva la última etapa. Si se fijan, la última etapa es mucho más robusta, es mucho más completa, conlleva mucha integración y, ojo, conlleva mucho trabajo duro también. Una empresa que toma decisiones basadas en datos de esta manera, de manera madura, podemos decir, tiene no una persona que hace todo el trabajo, sino un equipo de trabajo juntos que colaboran, analistas, a esto voy a analistas de negocios, analistas de datos, ingenieros de datos que construyen la información, científicos de datos también. Espero te haya servido esta información para llevar tu empresa a tomar decisiones basadas en datos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Este programa es traído a ustedes por Clock Solutions. Somos expertos en solucionar problemas con tecnología. Nos especializamos en Data Analytics, Cloud Computing y Project Management. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube como Clock Solutions, KLOC Clock, y también visitar nuestra página web clocksolutions.com. Todos los enlaces en la descripción. Hasta la próxima. Esto es Data Cloud Masters by Clock Solutions.